Ayer, el doctor Hugo López-Gatell compareció ante el Senado de la República, particularmente ante la Comisión de Salud, que preside senador Navarro de Nayarit, si no me recuerdo, un médico que fue candidato a gobernador de ese estado, y lamentablemente no quedó. A mí me parece, de los perfiles más sensatos, más congruentes, con un discurso perfectamente alineado de izquierda, pero bueno, ese no es el tema, ¿no? Ese es de Navarro. Estamos hablando de lo que sucedió en esta comparecencia, y es que, digamos, esta comparecencia, para empezar, llama la atención que sea un subsecretario y no el secretario de Salud el que dé la cara. O sea, Hugo López-Gatell es probablemente, tendría que pensarlo un poco, pero es seguramente, por lo menos durante mi vida, que eso es perfectamente cierto, tendría que pensarlo un poco más para ver si es esto acertado de manera histórica, pero debe ser el subsecretario de más alto perfil de la historia del país, por lo menos la historia moderna, seguro. O sea, tú piensas, o sea, ¿cuántos subsecretarios conociste en los sexenios anteriores, ¿no? O sea, tiene un perfil todavía más alto que el secretario de Salud, que es Jorge Alcocer, ¿no? Su propio maestro, su mentor en muchos sentidos. Pero bueno, ¿no? Esta figura, ¿no? Engrandecida, empoderada, ¿no? Que tranquila, serena, que proyecta Hugo López-Gatell, se ha hecho acreedor, ¿no? Por lo tanto, sí, de muchas alabanzas, ¿no? Y memes y tweets y señales de apoyo, pero también al crecer su perfil, es natural que traiga cierta aversión, cierto odio por parte de grupos opositores que identifican a López-Gatell como una figura clave dentro del esquema, ¿no? Como una figura estratégica para atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ayer en el Senado vimos precisamente eso. No me eché toda la comparecencia, o sea, me eché su exposición, y dijo básicamente lo que dice todos los días, ¿no? En las conferencias de salud. Eso no hubo ninguna sorpresa de ese lado. Pero lo que sí fue sorpresa, ¿no? Y lo que dio la nota, fue que de la bancada del PAN, que fueron los y las, particularmente las, porque fueron mujeres las que presentaron por parte del PAN, o sea, atacaron materialmente a Hugo López-Gatell, y de entre ellas destacó la senadora Lili Telles, que por cierto, López Obrador es quien lleva a Lili Telles a la senaduría, la invita expresamente, ¿no? Y se tomaban la manita y la alzaban, ¿no? Y hacían eventos públicos y tal. O sea, Lili Telles llega al poder, llega a ser senadora por López Obrador. De eso tengámoslo como antecedente. Vamos a escuchar qué dijo Lili Telles, qué le dijo directamente a López-Gatell. Vamos a escucharla y en un momento lo comentamos, ¿vale? También vamos a escuchar la respuesta de Hugo López-Gatell en la conferencia vespertina. Ahora, esto es para empezar, ya vimos el tono, ¿no? Pero esta es la parte final. Su exposición dura como 8 o 9 minutos. Estados Unidos. Esto quiere decir que México... Espera, es que lo estaba escuchando con más velocidad, una disculpa. Ahí vamos a ver si. Mandaba a su casa a 1 de cada 3 pacientes con COVID y sin derecho a prueba. Ahora, alguien de su equipo corrigió, por fin, doctor. Y ya nuestros criterios diagnósticos son casi tan sensibles como los de la Unión Europea, pero, y levante más las cejas a ver si así lo entiende, pero durante 6 meses mandaron a sus casas al 36% de los pacientes que llegaron con síntomas que ustedes no reconocían como síntomas. Ese 36% son 270,000 personas, 270,000 seres humanos que mandaron de regreso a sus casas con COVID, y quién sabe qué pasó con ellos. Usted es ciego o miente, insisto, porque se le olvidó que estamos hablando de seres humanos, se le olvidó que son personas, que no son cifras, y se dice doctor. Usted no hace trabajo de médico, usted decidió no hacer pruebas, usted mandó a casa 36 enfermos de cada 100, se obsesionó con una curva que nunca bajó, y como broche de oro, por si todavía le queda capacidad de sorpresa, como broche de oro, el 73% de los intubados se mueren. Esta cifra es significativamente, y usted sabe que significativamente en su área de especialidad es una palabra clave, ¿sí o no? Le da miedo negarlo porque sabe que mi información viene de epidemiólogos de verdad. El 73% de los intubados se mueren. Esta cifra es significativamente más alta que la de los países desarrollados.
Usted ha dejado aquí, doctor López-Gatell, una constancia de las 3 I's que le caracterizan, 3 letras I: ignorancia, incompetencia, ideología. Con todo respeto a los invidentes, con todo respeto a las personas ciegas, empezando por mi propio padre, le voy a entregar su cetro, pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa. Con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de ciego. ¿Me permite, por favor? No estaba preparado, ¿no? Lo de ciego. Buenas tardes. Eso es lo que dijo Lili Telles. Vamos a ver directamente cuál es la respuesta que dio el propio subsecretario Hugo López-Gatell en la conferencia vespertina. Ok, acá la tenemos. Escuchamos su respuesta y comentamos, ¿vale? Sobre toda la cuestión. Desafortunadamente, decía, uno puede aspirar, pero no necesariamente resolverlo todo. Identificamos todavía un pequeño grupo de senadoras y senadores que no solamente son pequeños en número, sino representan una minoría social. Esta la ha querido en varias ocasiones, que pareciera estar encapsulada en una serie de ideas fijas que se armó desde el inicio de la epidemia y no sale de ellas. Está empeñada en mantener una misma visión. Hemos buscado un poco explicaciones a este fenómeno, internamente lo reflexionamos, con el mejor ánimo de buscar cómo hacerles llegar quizá elementos de información, quizá otros esquemas de comunicación que les ayuden a salir de ese enclaustramiento en que se encuentran. No perdemos la esperanza de lograrlo. Uno de los elementos que habíamos identificado, aquí ha venido el grupo de salud mental, recordarán el sábado próximo pasado, el 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. Pero más allá de salud o no salud, me refiero a fenómenos de la mente humana, y uno de ellos, lo ha explicado la doctora Lorena Rodríguez Bores, es el proceso del duelo. Todos los seres humanos pasamos por etapas de duelo. Duelo es esta respuesta ante la adversidad. Hay algunas que están típicamente identificadas, la negación, después pasamos a la ira, la negociación con respecto a la realidad, una etapa depresiva y finalmente una etapa de resolución. Las sociedades en su conjunto pasan por estas etapas, pero a veces hay quien se queda estancado en algunas de estas etapas. Entonces, esta es una explicación posible, pero hoy hablábamos de otro fenómeno de la mente humana que fue descrito por Leon Festinger en 1957 en un libro muy famoso que se llama La disonancia cognitiva o cognoscitiva. Este fenómeno es propio de la mente humana y a todos nos puede ocurrir cuando tenemos una realidad que se contrapone con expectativas previas. Cuando pensamos, por ejemplo, en esta circunstancia, que la sociedad funciona de una manera y súbitamente nos damos cuenta que funciona de otra manera. Entonces aquí posiblemente, y esto lo relaciono un poco por la identidad, la visión política que tienen estos grupos de las minorías parlamentarias, les ha costado mucho trabajo visualizar el tema de la desigualdad social. Nosotros decimos repetidamente, porque nos preocupa, porque es uno de los elementos de mayor preocupación, que nos parece inconveniente que México tenga tal grado de polarización en la distribución de la oportunidad, de la riqueza. Pero es una realidad documentada. A lo largo de 40 años hay minorías que acumularon mucha riqueza, hay grandes mayorías, 50% de la población de México, que fueron perdiendo poder adquisitivo, oportunidades y derechos. Pero pareciera que este es un tema que en especial les cuesta trabajo visualizar y compenetrarse con él. Muchas de estas ideas fijas sobre el uso del cubrebocas y la necesidad que ellas y ellos visualizan de ejercer la fuerza pública, hacer acciones coercitivas, usar la policía, la Guardia Nacional, lo han mencionado una y otra vez, parecieran estar en esta visión que hace disonancia cognitiva con la realidad social. Entonces, vemos que ahí hay una oportunidad quizá de buscar los mecanismos para que procesen esto. Hacemos la invitación, lo hice ahí a nombre del grupo de trabajo, lo vuelvo a hacer aquí públicamente. Necesitamos unidad, lo hemos necesitado desde el inicio. Estos pequeños segmentos que se mantienen marginales a la sociedad, a pesar de que puedan tener importante penetración a través de mecanismos de comunicación en redes sociales o medios públicos, sería muy deseable para el bien de la patria que tocaran base con la realidad, se conectaran con lo que está pasando, sufriendo el pueblo de México y contribuyeran. Sería muy útil que contribuyeran. Habría que ver qué acciones concretas han hecho a lo largo de todos estos meses, más allá de insistir, pruebas, el uso del cubrebocas, cierren las fronteras, usen la fuerza pública, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la respuesta del doctor Hugo López-Gatell, que es bastante similar a lo que dijo en la propia comparecencia.
no, digo, nos podemos quedar en el comentario, ¿no? De la forma, ¿no? Airada, histriónica, en la que Lili Telles ¿no? ataca materialmente a López-Gatell. Y bueno, todo el show del bastoncito, ¿no? Y de ciego y de doctor y toda esta cuestión. Pero, digo, honestamente eso me parece un despropósito. Digo, aunque ayer había memes, ¿no? Y siguen circulando varios bastante divertidos, ¿no? Mucha gente recordó la participación de Purificación Carpinteiro en los debates por la jefatura de la Ciudad de México, ¿no? En el periodo próximo pasado, en el Internet de las cosas, ¿no? Y dime, ¿sabes qué es eso? ¿No? Y no sé qué, tal. Había memes también de telenovelas, ¿no? No, ¿cómo puede ser? Maldita, no, o sea, todas estas, ¿no? Expresiones que nos evocan, ¿no? Las actuaciones exageradas de la gente, y algo así es lo que está haciendo Lili Telles, ¿no? Materialmente. Pero bueno, eso es sobre la forma, ¿no? Vamos al fondo. Efectivamente, al inicio de su participación, nosotros nada más vimos un pedacito de la parte final. Lili Telles decía, pero ¿por qué tan pocas pruebas, no? Las pruebas. Si la OMS ha dicho que pruebas. Entonces, a ver, güey, ¿no? O sea, escuchas un lado de lo que te conviene, ¿no? Evidentemente ha dicho pruebas, pero no ha dicho cualquier tipo de pruebas, ¿no? Hoy, o sea, solamente las pruebas PCR, ¿no? Las reacción de polimerasa o una cosa así, yo no soy médico ni voy a pretender serlo, son las que tienen, ¿no? Una certeza absoluta de si alguien tiene carga viral o no, y qué porcentaje de carga viral. O sea, esas son las efectivas, pues, no las que quiere Lili Telles y las que han querido desde el principio, o sea, toda la bancada del PAN y toda la oposición mexicana, son estas pruebas llamadas pruebas rápidas que no sirven absolutamente para nada. O sea, es un derroche de recursos, es un gasto absoluto de dinero, y para unas pruebas que tienen, en el mejor de los casos, de 50 a 60% de probabilidad de decirte con precisión si tienes o no el virus. O sea, eso 50 o 60, o sea, eso es echar un volado, pues. Entonces, no sirven para absolutamente nada, ¿no? O sea, y desde el principio se dijo, esas pruebas no. O sea, tanto salud, los gobiernos mexicanos dijeron, esas pruebas no, porque no sirven para nada. O sea, materialmente no sirven para nada. Pero eso es lo que hizo, ¿no? Y aquí hay que hacer un poco de memoria, el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Cuando vino la influenza, ¿no? Y la H1N1, ¿no? Y todo el mundo, bueno, en caso de una pandemia mundial también, digo, más corta, más reducida, y se volvió un virus endémico, ellos sí que requirieron pruebas, ¿no? Y pruebas, estas pruebas inútiles, y son contratos multimillonarios para un pequeño grupo de empresas ligadas a intereses del PAN. De ahí el interés en las pruebas por las pruebas, ¿no? Digo, eso es por un lado. Después, dice, bueno, ¿por qué se rechazaron, ¿no? Pacientes, se les mandaron a sus casas en un primer momento? Pues porque no hay capacidad hospitalaria, cabrón. Y si eran síntomas leves, pues más valía que los sobrellevaran en casa, ¿no? Al principio de la epidemia, todo el mundo recuerda que solamente se aceptaban casos con síntomas, ¿no? Ya expresos, manifiestos, un poco más graves, pues. Y de las principales acciones de este gobierno fue que toda persona que requiriera atención médica, una cama de hospital, la tuviera. Y hasta el día de hoy, yo salvo algunos episodios cortos que no duraron quizá ni un día, se logró esa cuestión. Pero no estoy minimizando los casos donde a una persona quizá o un grupo de personas no pudieron entrar a un hospital y la refirieron a otro hospital. O sea, ese sufrimiento, esa angustia, eso es real, por supuesto. Pero en México no vimos escenas como sí vimos en Bolivia, por favor. Por ejemplo, en Ecuador, ¿no? En Quito. En Europa, cabrón. En Nueva York. O sea, cuerpos en la calle, las morgues llenas, teniendo que almacenar cuerpos en camiones porque ya no los, o sea, no, fosas comunes, o sea, eso, o sea, ¿tú te imaginas cuál sería la reacción de la oposición, no del PAN y del PRI,
si esas escenas se hubieran visto en México, que además, ¿no?, algunos medios de comunicación y algunas personas pusieron las fotos de esos otros países diciendo que era México. O sea, desinformación expresa, plena, en su momento. O sea, si eso realmente hubiera ocurrido en México, puta, o sea, hoy lo sabría. Por supuesto que se sabría, güey. Ahora, que hay un subregistro de muertes, ¿no? Ese es otro de los puntos que hablo. Un subregistro de casos y un subregistro de muertes. Sí, sí lo hay. En ningún lugar del mundo, en ninguno, claro, ni en Estados Unidos, ni en Reino Unido, ni en Francia, ¿no?, países de primer mundo, ni en China, que tiene, ¿no?, toda la capacidad de gobierno y el autoritarismo para hacer, en ningún lugar del mundo se saben exactamente cuántas personas contagiadas hay y el número total de fallecimientos por COVID. ¿Por qué? Porque la realidad es muy compleja, cabrón, ¿no? Personas que fallan en sus casas, que nunca fueron a buscar al médico, ¿no? Personas que en el camino, personas que tuvieron otro tipo de diagnóstico. O sea, digo, para eso es la cifra del que se está calculando del exceso de mortalidad, ¿no? ¿Qué significa esto? O sea, tomas, ¿no?, la mediana de las muertes generadas en los años próximos pasados, o sea, y no las checas con las de este año. O sea, todo lo que salga de esa predicción, de esa mortalidad esperada por todo tipo de causas, entonces es razonable asumir que muchas de esas, o la mayoría de esas, se le pueden atribuir a COVID. No, pero es un ejercicio estadístico. Es una aproximación como tal. Es una aproximación educada, no adecuada, con un modelo, ¿no?, teórico y matemático que se hizo. Pero no es, digamos, no es exacto. Nada es exacto, cabrón. ¿No? Otro de las cuestiones que decía, ¿no?, es que, ¿por qué se mueren tantos intubados? Se mueren 73%, ¿no?, de los intubados. Vamos a ver si es cierto. No, el único dato, ¿no?, que yo encontré de ese 73%, que la verdad, si fuera real, sería absolutamente grave, fue esta nota del 18 de agosto y es solamente en Sinaloa. Digo que tampoco es una cuestión a desestimar, ¿no? Pero, o sea, es esto. 11 de los 15 pacientes de COVID fueron intubados, fallecieron. Salud. Eso es todo lo que encontré al respecto. Digo, no hay una cifra nacional que respalde esa cuestión. Pero bueno, o sea, como dice, ¿no?, el doctor López-Gatell, o sea, hay que adaptarlo a la realidad, cabrón. Me dice, es que esta cifra es muy alta respecto a países de primer mundo. Pues porque no somos países de primer mundo, cabrón. O sea, no sé en qué burbuja vive Lili Telles, o sea, que le extraña que tengamos cifras distintas a los países, ¿no?, más ricos del mundo, cabrón. Pero bueno, o sea, un poco sí sé, ¿no?, de dónde, o sea, cuál es la burbuja en la que surge. Recordemos que Lili Telles no tiene absolutamente ninguna experiencia política, que eso no significa que pueda ser o no representante, pero ella viene de un grupo empresarial, ¿no? Su carrera la ha hecho como comunicadora de TV Azteca. Y bastante malita, por cierto. Recordamos un episodio donde no tiene la oportunidad de entrevistar a Peña Nieto, o sea, al presidente de la República. Se sienta frente a ella y una de las preguntas que le hizo fue: señor presidente, ¿no?, ya que está, aquí le pongo una pregunta, ¿no?, o sea, con esta basta. ¿De dónde saca tanto valor para hacer los cambios que México necesita? O sea, de palabras más, palabras menos, pero esta fue una de las preguntas que hizo Lili Telles, cabrón. Imagínate tener enfrente, no al presidente de la República, responsable de matanzas, de ordenar matanzas desde el Estado de México, ¿no? Después como presidente, represiones, narcotráfico, corrupción, desvíos de recursos, ¿no?, nepotismo, la Casa Blanca. O sea, podemos sacar una lista de 20, 25 preguntas sustantivas que cualquiera le encantaría preguntarle a Peña Nieto. ¿Y qué hizo Lili Telles? ¿Cómo es que usted es tan valiente, señor, para transformar al país? Y, o sea, pero bueno, yo no sé, no sé qué más decir. Creo que ya está dicho, creo que está
expuesto lo que se tiene que exponer de esta cuestión, y evidentemente no es que al PAN le interese el bienestar del país, por supuesto que no. Digo, el sexenio de Fox fue un sexenio entreguista, ¿no? Con cortubernio criminal. El sexenio de Calderón, o sea, es probablemente la etapa más oscura en el siglo XXI en México. O sea, o sea, no lo estoy hablando a la ligera. Es una etapa de criminalidad, de corrupción, donde el Estado estaba al servicio de grupos criminales y de grupos empresariales, donde el propio presidente era lacayo de ¿no? de estas personas, de estos grupos de interés. Y de ahí viene Lili Telles, ¿no? O sea, Lili Telles viene con un movimiento que se dice de izquierda, que se dice progresista, y dijo, no, yo quiero estar con esos corruptos de allá, no con los que están del lado de los empresarios. Pues sí, porque eso es lo que representa Lili Telles, ¿no? Y esos son los intereses que se reflejan en sus preguntas. Pero bueno, hasta ahí dejamos los comentarios sobre esta cuestión. Muchas gracias por ver, ¿no? por compartir, por suscribirse al canal, y nos vemos hasta la próxima.